Queremos encontrar f de x si, y es igual a f de x satisface la ecuación diferencial 8 y veces, y primos es igual a x e y de 4 es igual a 5. Para el primer paso, escriba y prime como d de x. Entonces, nuevamente escriba la ecuación diferencial dada como 8 y veces d de x es igual a x. dy dx equals x. Podemos resolver esta ecuación diferencial usando el método de separación de variables porque la ecuación diferencial dada se ajusta a esta forma aquí, lo que significa que podemos escribir la ecuación en la forma donde tenemos una función de y veces d en un lado, y una función de x veces de x en el otro lado. Una vez que tenemos la ecuación en esta forma, podemos integrar ambos lados de la ecuación y luego resuelve para y. Mirando nuestra ecuación, multipliquemos ambos lados por dx, lo que nos daría 8 y 10 igual a x de x. Y ahora integre ambos lados de la ecuación. La integral de 8 y con respecto a, y sería 8 veces y al cuadrado dividido por 2. Tendríamos más una integración constante, pero la guardaremos para el lado derecho y combinaremos las dos constantes. Entonces tendremos igual a la integral de x con respecto a x sería x al cuadrado dividido por 2. Y diremos más c sub 1 donde nuevamente c sub 1 incluye la constante de la izquierda y de la derecha. Simplificando, tenemos 4 y al cuadrado. Igual, escribiré esto como la mitad, x para el segundo más c sub 1. Ahora sigamos adelante y resolvamos esto para y al cuadrado multiplicando ambos lados de la ecuación por un cuarto. Entonces tendríamos y al cuadrado igual tenemos un octavo. X a la segunda, más una cuarta vez c sub 1. Dejemos que c sea igual una cuarta vez c sub 1. Para que podamos escribir más c. Y ahora, si raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación para resolver y, tendríamos y es igual a más o menos la raíz cuadrada de un octavo x al segundo, más c. Observe como también se nos dice que y de 4 es igual a 5, lo que significa que cuando x es positivo 4, el valor de y es solo positivo 5, no negativo 5, lo que significa que para este problema, no necesitamos el más o menos la raíz cuadrada, será solo la raíz cuadrada principal o la raíz cuadrada positiva. Y también debemos reconocer que de esta forma, esto no sería una función porque no pasaría la prueba de línea vertical, y se nos dice que es una función. Entonces, saber que y es una función, y que y de 4 es igual a 5, lo que significa que cuando x es 4, y es solo 5 positivo. En nuestro caso, tenemos y es igual a la raíz cuadrada de un octavo x al segundo más c. Entonces, esta sería la solución general a la ecuación diferencial dada, pero debido a que también se nos dice y de 4 es igual a 5, podemos usar esta condición inicial para encontrar lo que se llama la solución particular. Entonces, si sabemos que nuestra función debe tener la forma de, y es igual a la raíz cuadrada de un octavo, x al segundo más c y también sabemos que y de 4 es igual a 5, lo que significa que nuestra función contiene el punto 4,5. Podemos sustituir 4 por x, 5 por y. Y resuelve para c, la constante. Y esto nos dará nuestra solución particular. Entonces, si y es 5. Tendríamos 5 iguales a la raíz cuadrada de un octavo. Multiplicado por 4 al cuadrado más c. Bueno, 4 al cuadrado es 16. 16 veces 1 octavo es 2. Entonces tenemos 5 igual a la raíz cuadrada de 2 más c. Para resolver c, ahora cuadraremos ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos 25 es igual a 2 más c. Y por lo tanto c es igual a 23. Lo que significa que nuestra solución particular es y de x es igual a la raíz cuadrada de un octavo x al segundo más 23. Plus 23. Espero que hayas encontrado esto útil.